Hay historias que parecen exageradas hasta que descubres que ocurrieron de verdad. La de Jason Jiménez es una de ellas, porque no estamos hablando simplemente de un cantante famoso, sino de un hombre que conoció el hambre en la calle, el cansancio de madrugar cuando otros apenas dormían, y que aún así terminó construyendo una imagen de poder, dinero, lujo y triunfo que hoy deja a miles con la misma pregunta. ¿Cómo alguien que salió de tan abajo logró llegar tan alto? Detrás del brillo de los escenarios llenos de los negocios, de la ropa costosa, de los viajes de la vida que muchos sueñan y pocos alcanzan, hay una historia mucho más dura de lo que la mayoría imagina. Antes del reconocimiento, antes de los aplausos y antes de convertirse en símbolo de éxito para una parte de Colombia. Jason Jiménez fue un joven obligado a sobrevivir, un joven que entendió demasiado temprano que la vida no regala nada, que el talento por sí solo no basta, y que a veces para escapar del fondo hace falta algo más peligroso que la suerte. Hace falta obsesión. Eso es justamente lo que vuelve tan poderosa esta historia. No se trata solo de cuánto dinero ganó, ni de cuántos lujos llegó a mostrar. Se trata de la transformación, de pasar de un entorno de necesidad, sacrificio y carencias a un mundo donde el nombre propio empieza a pesar, donde la fama abre puertas, donde cada aparición pública refuerza la imagen de un hombre que no solo venció la pobreza, sino que decidió exhibir la victoria sin pedir disculpas. Pero aquí es donde todo se vuelve todavía más interesante. Porque la vida de Jason Jiménez no encaja del todo en el relato clásico del artista humilde que triunfa y se mantiene en silencio. No. En su caso, el éxito tiene volumen, tiene presencia, tiene una estética clara. Se ve en la manera en que se proyecta, en la forma en que habla de disciplina, de dinero, de esfuerzo, de visión, y también en la manera en que su historia genera admiración, envidia, polémica y debate al mismo tiempo. Para unos es la prueba viviente de que sí se puede. Para otros representa el rostro más desafiante del ascenso social, ese que no pide permiso para disfrutar lo conseguido. Y ahí está el verdadero gancho de esta historia. Mucha gente mira el resultado final y cree que todo fue rápido, que bastó una canción, un golpe de suerte, un momento viral o una oportunidad afortunada. Pero cuando uno escarba un poco aparece otra verdad, la del muchacho que cargó peso real antes de cargar con el peso de la fama. La del artista que no salió de una cuna privilegiada, sino de una realidad áspera. La del hombre que convirtió la necesidad en combustible y entendió que en un país donde miles sueñan con salir adelante no basta con cantar bien. Hay que resistir más que los demás. Por eso este recorrido no va a quedarse solo en la superficie del lujo. No vamos a hablar únicamente de la imagen deslumbrante que hoy muchos relacionan con su nombre. Vamos a entrar en lo que había antes de todo eso. En el origen. En la tensión entre el pasado humilde y la riqueza visible. En la ambición que lo empujó a dejar de ser un hombre anónimo para convertirse en una marca poderosa. Y también en la otra cara, esa que casi siempre acompaña a quienes suben demasiado alto. La presión, las críticas, las miradas ajenas, y el precio emocional de sostener una vida que todos observan. Porque cuando el mundo ve carros, comodidad, negocios, y una vida de apariencia intocable, suele olvidar la pregunta más importante. ¿Qué tuvo que romper una persona dentro de sí para llegar hasta ahí? ¿Cuántas veces tuvo que tragarse el miedo? ¿Cuántas veces tuvo que elegir entre rendirse o endurecerse? ¿Cuántas veces tuvo que aguantar el golpe, apretar los dientes y seguir avanzando cuando todavía no había cámaras, ni fama, ni dinero, ni promesas de recompensa? La historia de Jason Jiménez atrapa precisamente por eso, porque parece una fantasía moderna, pero nace en un terreno muy real. El de la escasez, el de las madrugadas duras, el del esfuerzo que no se ve. Y esa mezcla entre origen humilde y presente deslumbrante convierte su vida en una narrativa que el público no puede ignorar. Es la clase de historia que provoca admiración inmediata, pero también curiosidad profunda. Queremos saber no solo qué consiguió, sino cómo lo consiguió. No solo cuánto tiene, sino de qué abismo salió para construirlo. Y cuando uno une todas esas piezas, aparece una verdad incómoda, fascinante y poderosa. El lujo no es el inicio de esta historia. Es la consecuencia.
El verdadero centro está en el camino brutal que hubo antes, en la distancia enorme entre el muchacho que peleaba por abrirse espacio y el hombre que terminó viviendo como muy pocos. Esa distancia no se mide solo en dinero, se mide en cicatrices, en decisiones y en hambre de grandeza. Hoy vamos a recorrer justamente ese trayecto, desde el barro hasta la cima, desde la necesidad hasta el exceso, desde la calle hasta la imagen de una vida que parece intocable. Porque entender a Jason Jiménez no es mirar el brillo final, es atreverse a mirar la oscuridad que vino primero. Antes de que su nombre empezara a sonar con fuerza, antes de los escenarios llenos, antes de los contratos del reconocimiento y de la vida que hoy muchos asocian con abundancia y éxito. Jason Jiménez era apenas un muchacho enfrentado demasiado pronto a la dureza de la realidad. Su historia no comenzó entre privilegios, ni rodeada de comodidades. Comenzó en un entorno donde sobrevivir ya era una tarea exigente, y donde soñar en grande podía parecer casi un acto de locura. Ese es el primer dato que cambia por completo la manera de mirar su presente. Porque cuando alguien ve hoy a un artista consolidado, vestido con seguridad, hablando con firmeza, y proyectando una imagen de hombre triunfador, es fácil creer que siempre hubo algo de destino a favor, alguna ventaja oculta, una ayuda especial o una escalera lista para subir. Pero en el caso de Jason Jiménez, lo que aparece una y otra vez en los relatos sobre sus primeros años es algo muy distinto. Trabajo duro, necesidad, sacrificio y una urgencia brutal por salir adelante. Su vínculo con un origen humilde no es una frase decorativa ni un recurso emocional fabricado para conectar con el público. Es una base real de su historia. Desde muy joven tuvo contacto con tareas pesadas y con ambientes donde el esfuerzo físico no era una excepción sino la regla. Muy lejos de la imagen glamorosa que años después lo acompañaría, hubo una etapa marcada por madrugadas, obligaciones tempranas y una sensación permanente de que la vida no iba a regalarle nada. Esa experiencia temprana no solo le dejó cansancio, le dejó una manera de mirar el mundo. Le enseñó que el dinero cuesta, que el respeto se pelea, que el hambre no espera y que quien no aprende a resistir termina siendo arrastrado por las circunstancias. Por eso su historia conecta tanto con una parte del público colombiano, porque en el fondo representa una versión extrema de algo que muchísimas personas reconocen. La lucha diaria, el miedo a quedarse atrás, la necesidad de ayudar, de empujar, de no rendirse, aunque el entorno no ofrezca demasiadas salidas. En esa etapa inicial lo importante no era la fama, era sobrevivir, era encontrar cómo sostenerse, cómo avanzar aunque fuera un poco. Cómo no dejarse aplastar por la rutina de una vida dura que a tantos termina apagando antes de tiempo. Y es ahí donde empieza a formarse el carácter que más tarde se volvería parte central de su imagen pública. Esa dureza interior no nació cuando llegaron los elogios, nació mucho antes. Nació cuando todavía no había público que aplaudiera. Nació en el choque constante con una realidad que obligaba a madurar rápido, a entender que nadie iba a venir a rescatarlo, a asumir que si quería otra vida, tendría que empujar él mismo la puerta hasta abrirla. Lo más impactante de ese pasado es que no se trata solo de pobreza material. También habla de una presión psicológica silenciosa, la de sentirse atrapado en un destino pequeño cuando por dentro ya existe una ambición enorme. La de mirar alrededor y negarse a creer que todo va a terminar ahí. Esa tensión entre la realidad que le tocó y la vida que imaginó para sí mismo fue clave. Porque muchas personas nacen en medio de la dificultad, pero no todas convierten esa incomodidad en combustible. En Jason Jiménez, esa inconformidad parece haber sido decisiva. No aceptó su punto de partida como sentencia. Lo tomó como una provocación. En muchos relatos de ascenso social, hay un momento en que la persona simplemente espera una oportunidad. Aquí da la impresión de que ocurrió algo diferente. Más que esperar, fue acumulando fuerza. Fue endureciendo la voluntad. Fue construyendo una mentalidad en la que cada carencia servía como recordatorio de lo que no quería seguir siendo. Esa clase de impulso suele ser peligrosa y poderosa al mismo tiempo. Porque no solo empuja a trabajar más, empuja a obsesionarse con salir del fondo. Y cuando esa obsesión se mezcla con talento, disciplina y una necesidad real de cambiar de vida,
puede convertirse en una fuerza imparable. También hay algo importante en la manera en que su pasado humilde sigue funcionando dentro de su narrativa. No como una herida escondida, sino como una prueba, como una credencial de autenticidad frente a quienes dudan de su discurso. Cuando Jason Jiménez habla de esfuerzo, de dinero, de ambición o de éxito, no lo hace desde una teoría aprendida en libros, ni desde una comodidad heredada. Lo hace desde el contraste brutal entre lo que fue y lo que consiguió. Y ese contraste le da peso. Le da una autoridad emocional que el público percibe incluso cuando no conoce todos los detalles. Claro que ese mismo origen también deja marcas, porque quien ha vivido la escasez rara vez se relaciona con el triunfo de manera inocente. Muchas veces lo vive con intensidad, con urgencia, con ganas de retenerlo y mostrarlo, no solo por vanidad, sino porque en el fondo sabe lo que costó alcanzarlo. Sabe lo que había antes. Sabe lo que significa no tener. Y quizás por eso cuando más adelante aparezcan el lujo, la seguridad económica y los símbolos visibles del éxito, será imposible entenderlos sin recordar esta etapa. El brillo futuro no nace de la nada. Nace como respuesta a años de dureza. Lo verdaderamente poderoso de esta parte de la historia es que aquí todavía no existe el artista consagrado. Aquí solo existe el muchacho que está formando las capas más profundas de su personalidad. El joven que aprende a soportar, a desconfiar de los atajos, a leer la necesidad como una escuela. El que todavía no puede imaginar con claridad todo lo que llegará, pero ya sabe que quedarse quieto equivaldría a rendirse. Y esa conciencia temprana del sacrificio es probablemente una de las razones por las que luego enfrentó la carrera artística no como un juego, sino como una misión. Porque para alguien que viene de abajo, triunfar no siempre es solo un deseo. A veces se vuelve una urgencia casi física. Una necesidad de romper una pared. Una manera de demostrarle al mundo, y quizá también a sí mismo, que el origen no manda para siempre. Que la historia puede torcerse. Que incluso desde los lugares más ásperos, puede levantarse alguien dispuesto a conquistar espacios que parecían reservados para otros. En esa etapa temprana todavía no había lujos, ni aplausos, ni titulares. Había cansancio, presión y hambre de cambio. Pero justamente ahí, en ese terreno duro donde casi nadie mira, comenzó a construirse la verdadera base de todo lo que vendría después. No en la abundancia, sino en la carencia. No en la comodidad, sino en la resistencia. No en el privilegio, sino en la decisión feroz de no quedarse para siempre en el mismo lugar. El gran cambio en la vida de Jason Jiménez no ocurrió de un día para otro. No hubo un instante mágico en el que el destino tocó la puerta y le entregó fama, dinero y reconocimiento. Lo que hubo fue algo mucho más difícil, mucho más agotador y mucho más admirable. Una etapa en la que tuvo que empujar su propio nombre desde abajo, casi sin recursos, casi sin garantías, confiando en que la música podía abrirle un camino donde antes solo había obstáculos. Ese momento fue decisivo, porque separó al soñador del hombre dispuesto a pagar el precio real de un sueño. Muchísima gente dice que quiere triunfar. Muy pocos aceptan lo que significa empezar cuando todavía nadie cree del todo en ti, cuando grabar cuesta, cuando moverse. Cuesta cuando promocionarse cuesta. Y cuando cada paso parece más caro de lo que tu bolsillo puede soportar. Ahí fue donde Jason Jiménez empezó a demostrar que su ambición no era una emoción pasajera. Era una determinación seria. Lo más poderoso de esta etapa es que la música dejó de ser solo una ilusión íntima y comenzó a convertirse en proyecto de vida. Ya no bastaba con cantar bien, con sentir, con tener carisma o con imaginar un futuro distinto. Había que construir una presencia. Había que convertir una voz en producto, una historia en identidad, y un nombre desconocido en una firma capaz de abrirse espacio dentro de un género competitivo. Ese salto es enorme. Y casi siempre es ahí donde la mayoría se queda. Porque pasar del talento a la carrera profesional exige algo que no todos tienen: resistencia financiera, disciplina emocional, y una fe obstinada cuando los resultados aún no aparecen. Jason Jiménez no llegó a esa etapa desde la comodidad. Llegó cargando el peso de todo lo anterior, y quizá por eso entendió algo que muchos artistas descubren demasiado tarde: que el talento sin estrategia se agota,
que la pasión sin constancia se diluye, que para subir no basta con esperar que la gente te descubra. Hay que insistir, hay que moverse, hay que invertir en uno mismo incluso cuando nadie garantiza el retorno. Esa mentalidad fue clave. Mientras otros tal vez esperaban una oportunidad ideal, él parecía estar decidido a fabricar la suya con lo que tuviera a mano. En esa lucha comenzó a tomar forma el estilo que después lo distinguiría ante el público. No solo una voz ligada a la música popular, sino una manera de cantar y de presentarse que transmitía verdad, calle, dolor, ambición y orgullo. El público no siempre conecta primero con la perfección. Muchas veces conecta con la autenticidad, con esa sensación de que quien canta no está interpretando una emoción ajena, sino sacando algo vivido, algo que conoce, algo que ha sentido de verdad. Y ahí Jason Jiménez tenía una ventaja enorme. Su historia no necesitaba ser inventada para sonar intensa. Ya venía marcada por la dureza. Poco a poco ese esfuerzo empezó a dar señales de respuesta. El nombre comenzó a circular con más fuerza. Algunas canciones empezaron a golpear en el lugar correcto. La audiencia empezó a notar que detrás de ese cantante no había solamente ganas de figurar, sino una identidad clara. Y eso dentro de cualquier carrera artística cambia todo. Porque el verdadero avance no llega solo cuando la gente te escucha. Llega cuando empiezas a recordarte. Cuando tu nombre deja de pasar de largo. Cuando una canción logra quedarse. Cuando el público empieza a sentir que ahí hay alguien distinto, alguien con posibilidades reales de crecer. Pero incluso en ese punto, el proceso seguía siendo frágil. No estamos hablando todavía del artista intocable, ni del símbolo de lujo que muchos verían después. Estamos hablando de la etapa más tensa del ascenso, esa en la que ya no estás completamente abajo, pero tampoco has llegado. Esa en la que el avance emociona, pero también asusta porque cualquier error puede hacerte retroceder. Es una fase cruel, porque exige seguir luchando con la misma intensidad de siempre, pero ahora bajo una presión nueva. La presión de sostener lo que empieza a construirse. Y ahí fue donde Jason Jiménez mostró otra capa de su carácter. No se conformó con una señal pequeña. No se relajó con los primeros avances. Al contrario, da la impresión de que cada logro inicial lo empujó a ir con más hambre. Como si hubiera entendido que estaba ante una ventana real, pero que esa ventana podía cerrarse si no aceleraba. Esa mezcla entre oportunidad y urgencia suele definir las carreras grandes. Porque cuando alguien que viene de muy abajo empieza a ver una salida concreta, no la trata como un juego. La trata como una batalla que no puede perder. Ese crecimiento también empezó a cambiar su relación con el público. Ya no era solamente el hombre que soñaba con otra vida. Empezaba a ser el artista en el que otros comenzaban a proyectar sus propias esperanzas, y eso le dio una fuerza adicional. Porque cada paso adelante ya no hablaba solo de él. Hablaba también de miles de personas que ven en historias como la suya, una prueba de que el origen no siempre condena, de que el esfuerzo sí puede empujar destinos, de que incluso en un mundo lleno de barreras, a veces alguien consigue romperlas. Sin embargo, el avance profesional no borra de inmediato el pasado. Lo arrastra contigo. Y eso también se sintió en esta etapa, porque mientras su carrera comenzaba a despegar, seguía existiendo esa tensión entre el hombre que estaba emergiendo y el muchacho que venía de la escasez. Entre la ilusión de crecer y el miedo a volver atrás. Entre el deseo de triunfar y la memoria de todo lo que costó llegar hasta ese punto. Esa tensión no lo debilitó. Lo volvió más feroz, más enfocado, más dispuesto a no dejar escapar lo que tanto había perseguido. Así fue como el sueño empezó a dejar de ser una promesa lejana y comenzó a tomar cuerpo. No como un milagro repentino, sino como el resultado de insistir cuando era más fácil rendirse, de grabar cuando no sobraba el dinero, de seguir apostando por una carrera que todavía no ofrecía certezas, de entender que el éxito grande casi nunca llega primero con aplausos, llega primero con sacrificios invisibles, con decisiones arriesgadas, y con una obstinación que desde fuera puede parecer excesiva, pero que por dentro se siente necesaria. Y fue justamente en ese tramo donde Jason Jiménez dejó de ser solo un joven con hambre de cambiar su destino.
Empezó a convertirse en una figura real dentro de la música popular. Todavía faltaba mucho para la imagen de riqueza, poder y lujo que hoy tantos comentan, pero la maquinaria ya estaba en marcha. El nombre ya empezaba a pesar. La historia ya comenzaba a llamar la atención. Y lo más importante de todo, la caída dejaba de ser la única dirección posible. Por primera vez, la cima empezaba a verse como algo alcanzable. Cuando la gente habla hoy de la vida lujosa de Jason Jiménez, no se refiere solamente a una imagen bien cuidada en redes o a la típica exageración que suele rodear a los famosos. En su caso, el lujo funciona como una declaración de victoria. Como la prueba visible de que aquel muchacho que conoció la escasez no solo logró escapar de ella, sino que llegó a un punto donde el éxito dejó de ser promesa para convertirse en poder real. Y eso se nota en la manera en que su figura pública fue cambiando con los años. Ya no era solo el cantante que había logrado abrirse camino en la música popular. Empezó a proyectar algo más grande: seguridad económica, capacidad de inversión, gusto por las cosas costosas, visión de empresario. Una vida construida para que nadie dude de que el ascenso fue total, no parcial, no simbólico, total. Ahí está una de las razones por las que su historia genera tanto impacto. Porque muchas personas aceptan que alguien humilde llegue a ser conocido. Lo que realmente sacude es ver que ese mismo hombre no se queda en una fama discreta, sino que empieza a moverse con la estética del triunfo grande, la clase de triunfo que se ve, que pesa, que incomoda a unos y deslumbra a otros. En Jason Jiménez, el lujo no aparece como accidente. Aparece como parte de una narrativa muy clara, la del hombre que llegó arriba y no tiene ninguna intención de esconderlo. Pero reducirlo todo a caprichos costosos sería entender mal el fenómeno. Lo que vuelve interesante esta etapa no es solo el dinero que puede entrar por un concierto o la imagen de abundancia que rodea su nombre. Lo importante es que su crecimiento económico comenzó a apoyarse en algo más complejo que la música. Con el tiempo, Jason no proyectó únicamente el perfil de un artista exitoso. También fue construyendo la imagen de alguien que entendió una regla básica del verdadero poder financiero. El dinero no solo se gana, se multiplica, se mueve, se convierte en negocio. Esa mentalidad cambia por completo el relato. Porque una cosa es cobrar bien por cantar. Otra muy distinta es empezar a comportarte como alguien que quiere construir patrimonio, diversificar ingresos y convertir la fama en estructura. Ahí la historia deja de ser la del cantante que salió adelante y se transforma en la del hombre que usa su nombre como plataforma para levantar una vida de otro nivel. Una vida donde ya no depende de una sola fuente de ingresos, sino de una combinación de visibilidad, marca personal, inversiones y negocios ligados a su imagen. Eso ayuda a Tina a entender por qué la palabra lujo se le queda corta a algunos observadores. Lo que muchos ven no es solo lujo, es expansión, es ambición con resultados. Es la señal de alguien que no quiso limitarse a disfrutar el momento, sino que buscó convertir el momento en una base duradera. Por eso su figura se fue asociando con propiedades, negocios, animales de alto valor, celebraciones costosas, vehículos llamativos y una presencia cada vez más fuerte como hombre de éxito. Todo eso no surge en el vacío. Surge cuando una persona empieza a pensar más allá del aplauso inmediato y decide construir una versión más poderosa de sí misma. También hay algo psicológico detrás de esa exhibición del logro. Quien viene de muy abajo no siempre vive el dinero como un simple recurso. A veces lo vive como reparación, como desquite, como prueba de que el pasado no logró derrotarlo. En ese sentido, el lujo de Jason Jiménez no puede entenderse solo desde la vanidad. También puede leerse como una respuesta emocional a la escasez que conoció. Una forma de decirse a sí mismo y demostrarle al mundo que aquella etapa quedó atrás, que ya no está condenado al límite, que ahora puede elegir comprar, invertir, darse gustos y moverse en un nivel al que antes ni siquiera tenía acceso. Por eso, cada símbolo de abundancia alrededor de su nombre carga un significado más profundo. No se trata solo de objetos, fincas, animales, negocios o cifras. Se trata de distancia. Distancia frente al pasado. Distancia frente a la necesidad.
Distancia frente al miedo de no tener. Cuanto más visible se vuelve esa abundancia más brutal, parece el contraste con el origen. Y ese contraste es precisamente lo que alimenta la fascinación del público. Porque no están viendo simplemente a un artista con dinero. Están viendo una transformación extrema. Y las transformaciones extremas hipnotizan. Claro que ese tipo de exposición también tiene un costo. Cuanto más visible es la riqueza, más crecen las miradas, los comentarios y los juicios. Hay quienes admiran la disciplina y la visión. Hay quienes celebran que alguien salido de abajo disfrute lo que ganó. Pero también aparecen los que sospechan, los que critican, los que sienten que tanta demostración de éxito resulta incómoda. Y ahí se forma otra parte del personaje público de Jason Jiménez. La del hombre que no solo triunfa, sino que además soporta el peso social de triunfar de forma demasiado visible. Eso lo vuelve todavía más interesante como figura narrativa, porque su vida no encaja en el molde del artista que pide perdón por haber prosperado. Más bien parece lo contrario. En su historia, el éxito se asume con presencia, con voz alta, con seguridad. Y eso divide opiniones. Pero al mismo tiempo fortalece su identidad. Lo convierte en alguien imposible de ignorar. En alguien que genera conversación no solo por su música, sino por todo lo que representa. Trabajo duro, hambre de crecimiento, capacidad para generar dinero. Y una decisión evidente de vivir como quien sabe que ya cruzó la línea entre sobrevivir y dominar. Y ese es el punto donde la historia se vuelve más potente. Porque aquí ya no hablamos de un ascenso solamente artístico. Hablamos de una transformación total del estilo de vida. De un hombre que pasó de pelear por abrirse espacio a moverse como alguien que entiende el valor de su nombre, de su imagen y de su poder económico. La calle quedó atrás, pero no desapareció del todo. Sigue presente como memoria, como combustible, como sombra, que hace todavía más brillante todo lo que vino después. Por eso cuando hoy muchos se refieren a la vida lujosa de Jason Jiménez, en realidad están hablando de algo más grande que el lujo mismo. Están hablando de una conquista, de la exhibición de una victoria que no nació en la comodidad, sino en la dureza. De un hombre que transformó carencia en ambición, ambición en carrera, en fortuna y fortuna, en una manera de estar en el mundo que ya no pasa desapercibida para nadie. Pero toda historia de ascenso tiene una zona incómoda que muchos prefieren no mirar. La parte donde el brillo ya no alcanza para ocultar el peso real de lo conseguido. Porque vivir arriba no solo trae privilegios, también trae presión, expectativas, vigilancia, rumores, juicios constantes. Y en el caso de Jason Jiménez, esa cara menos amable del éxito es fundamental para entender por qué su historia no puede resumirse únicamente como la de un hombre que pasó de la necesidad a la abundancia. Cuando alguien sube desde tan abajo y lo hace además de forma tan visible, deja de ser solamente una persona. Se convierte en símbolo, en referencia, en blanco. Todo lo que dice empieza a ser interpretado. Todo lo que muestra empieza a ser comparado. Todo lo que tiene empieza a ser examinado. Y ahí aparece un desgaste silencioso que pocas veces se menciona con la misma intensidad que los triunfos. El cansancio de tener que sostener una imagen fuerte, incluso cuando por dentro puede haber dudas, agotamiento o tensión. Ese es uno de los precios más altos del éxito visible. La gente no solo espera que sigas ganando, espera que nunca te quiebres, que nunca falles, que nunca dudes, que cada paso confirme la idea de que eres invencible. Pero ninguna persona vive así por dentro. Y cuanto más grande se vuelve el personaje público, más difícil puede ser proteger al ser humano que existe detrás. En la historia de Jason Jiménez, esa presión pesa todavía más, porque su narrativa está construida sobre la fuerza, la disciplina, la ambición y la capacidad de resistir. Es decir, sobre cualidades que el público admira, pero que también exige de forma despiadada. A eso se suma otro elemento que vuelve todo más complejo. El dinero visible y el lujo abierto nunca generan una reacción única. Despiertan admiración, sí, pero también provocan sospecha, resentimiento y crítica. Siempre hay una parte del público que celebra al hombre que salió adelante. Pero también hay otra que observa con desconfianza cada símbolo de abundancia
Como si el éxito demasiado notorio necesitara justificarse una y otra vez. Esa tensión crea un clima permanente de juicio. No importa cuánto haya trabajado alguien para llegar. Cuando el resultado es grande y visible, siempre aparece quien intenta reducirlo, cuestionarlo o convertirlo en motivo de polémica. Y eso obliga a vivir en una especie de combate constante. No solo contra la competencia profesional, sino contra la opinión ajena. Contra la narrativa del que quiere verte caer. Contra la curiosidad de quienes ya no se conforman con escuchar tus canciones, sino que quieren evaluar tu vida completa. Tus decisiones, tus relaciones, tus negocios, tu manera de hablar, tu forma de disfrutar lo que ganaste. Todo se vuelve materia de observación. Todo puede ser usado para elevarte o para golpearte. En ese punto la fama deja de ser únicamente una recompensa. Se convierte también en una carga, porque ya no basta con haber triunfado. Hay que sostener el triunfo bajo la mirada de todos. Hay que seguir produciendo, seguir creciendo, seguir demostrando. Y esa lógica puede devorar incluso a los más fuertes, sobre todo a quienes construyeron su identidad alrededor de la idea de no rendirse nunca. Porque una cosa es luchar para llegar. Otra muy distinta es vivir sabiendo que miles esperan ver si eres capaz de mantenerte arriba sin resbalar. Hay además una contradicción emocional muy fuerte en historias como esta. Quien viene de la escasez suele desear con intensidad la estabilidad, pero una vez que la alcanza, descubre que el éxito trae otra clase de inestabilidad. Ya no es el miedo a no tener para sobrevivir. Es el miedo a perder lo construido, a decepcionar, a fallar públicamente, a que una mala decisión afecte no solo el bolsillo, sino también la imagen, la autoridad y el respeto ganados con tanto esfuerzo. Ese cambio de miedo es silencioso, pero brutal. La necesidad desaparece, la presión no. Por eso la vida de Jason Jiménez resulta más compleja de lo que parece desde fuera. Sí hay triunfo, sí hay riqueza, sí hay una imagen sólida de hombre que conquistó un lugar privilegiado. Pero debajo de todo eso, también existe una tensión permanente entre el deseo de disfrutar lo alcanzado y la obligación de seguir defendiendo ese lugar. Y esa defensa no siempre ocurre en los escenarios, también ocurre en el terreno emocional, en la mente, en la energía diaria, en la carga invisible de ser observado como ejemplo por unos y como objetivo por otros. Lo más interesante es que esta parte de la historia vuelve todavía más potente su figura pública. Porque el verdadero peso de un ascenso no se mide solo por la altura alcanzada, sino por la capacidad de soportar lo que viene después. Muchos sueñan con llegar. Pocos piensan en el costo de permanecer. En ese sentido, Jason Jiménez no solo ha tenido que pelear contra la pobreza del pasado, también ha tenido que enfrentar la dureza del éxito presente. Esa dureza que obliga a demostrar, a resistir, a sostener, a administrar la fama y a no dejar que el personaje devore por completo a la persona. Y ahí es donde la historia deja de ser una simple fantasía de riqueza para convertirse en algo mucho más humano. Porque detrás del hombre que hoy proyecta poder, lujo y control, sigue existiendo alguien que tuvo que endurecerse demasiado pronto, que aprendió a no regalar debilidad, y que probablemente entiende mejor que muchos una verdad incómoda. Subir cuesta mucho, pero mantenerse arriba cuando todo el mundo te mira también puede ser una forma de batalla. Por eso el relato de Jason Jiménez no queda completo si solo mostramos la abundancia. Hay que mirar también la presión que esa abundancia arrastra, el peso de la fama, la exigencia de seguir siendo fuerte, el ruido constante de quienes opinan sobre su vida como si el éxito lo hubiera convertido en propiedad pública. Y es precisamente esa mezcla entre triunfo y tensión, entre admiración y juicio, entre riqueza y carga emocional, la que prepara el terreno para entender el desenlace real de esta historia. Porque la cima no solo revela cuánto ganó un hombre, también revela todo lo que tuvo que seguir soportando después de llegar. Al final, la historia de Jason Jiménez no impacta solo por el lujo ni por la fama, ni por las cifras que hoy rodean su nombre. Impacta porque obliga a mirar una verdad que muchas veces incomoda. El éxito más impresionante casi nunca nace en la comodidad. Nace en la herida.
en la necesidad, en la rabia silenciosa de no querer aceptar el lugar que la vida parecía haber asignado desde el principio. Eso es lo que vuelve tan poderosa su trayectoria. No estamos hablando de un hombre que simplemente mejoró su situación. Estamos hablando de alguien que transformó por completo su destino. Alguien que pasó de conocer la dureza de una vida limitada a construir una imagen de abundancia que hoy resulta imposible ignorar. Y esa transformación no fue limpia, ni fácil, ni instantánea. Fue dura, fue lenta, fue exigente. Estuvo hecha de presión de insistencia, de sacrificios invisibles, y de una voluntad que se negó a quedarse pequeña. A lo largo de este recorrido aparece una idea con fuerza brutal. El verdadero lujo de Jason Jiménez no está solo en lo que puede comprar, mostrar o disfrutar. Está en la distancia que logró poner entre su presente y su pasado. Está en haber salido de un escenario donde todo parecía jugar en contra y haber construido una vida que ahora representa exactamente lo contrario. Control, patrimonio, reconocimiento, presencia, poder. Eso es lo que en el fondo deslumbra a tanta gente. No solo lo que tiene, sino todo lo que tuvo que romper para llegar a tenerlo. Pero también ahí aparece la parte más humana de la historia. Porque cuanto más alto sube una persona, más peso carga. Cuanto más visible se vuelve su triunfo, más expuesta queda su vida. Y por eso Jason Jiménez no representa únicamente la fantasía del hombre que lo consiguió todo. También representa el precio de haber llegado tan lejos. La obligación de sostener lo construido. La presión de no caer. El desgaste de vivir bajo la mirada constante de quienes admiran, envidian, critican o esperan una grieta. Y aún así, precisamente ahí está la dimensión más fuerte de su historia. No en la perfección, sino en la resistencia. No en parecer invulnerable, sino en haber seguido avanzando, a pesar de todo lo que la vida le puso enfrente. Porque el público puede quedarse con los conciertos, con la riqueza, con los negocios, con la imagen imponente del artista que domina su espacio. Pero debajo de todo eso sigue latiendo la misma esencia que dio origen a su ascenso. Hambre de crecer, miedo a volver atrás, necesidad de demostrar, decisión de no rendirse. Por eso su vida provoca tanto interés. Porque funciona como una historia de conquista, pero también como una historia de tensión permanente. Como el retrato de un hombre que no solo tuvo que salir del fondo, sino aprender a vivir después de haber llegado arriba. Y esa segunda parte suele ser mucho más difícil de lo que parece. Ganar puede cambiar una vida. Sostener lo ganado puede cambiar un alma. Cuando se observa todo el recorrido completo desde los días duros hasta la imagen deslumbrante de hoy, la conclusión es clara. Jason Jiménez no construyó solo una carrera musical. Construyó una declaración. La declaración de que el origen no siempre define el final. La declaración de que la ambición, cuando se mezcla con talento y resistencia, puede romper barreras que desde fuera parecen imposibles. Y también la declaración de que el triunfo verdadero no se entiende mirando solo la cima, sino recordando el abismo que hubo antes. Esa es la razón por la que su historia sigue atrapando. Porque no es únicamente la historia de un cantante exitoso. Es la historia de una transformación radical. De un hombre que salió del terreno más duro y decidió no conformarse con sobrevivir. Quiso vencer. Quiso crecer. Quiso dejar huella. Quiso vivir como alguien que jamás volvería a sentirse atrapado por la escasez. Y en el camino construyó una figura que hoy genera admiración, debate, curiosidad y asombro. En el fondo, el lujo de Jason Jiménez no se resume en una vida costosa, se resume en algo mucho más profundo. En haber convertido el dolor en impulso, la carencia en disciplina, la lucha en identidad. Y el éxito en una prueba visible de que a veces la vida sí puede girar de forma brutal para quien se atreve a empujarla hasta el límite. Esa es la historia que queda cuando el ruido baja. No la del artista que solo exhibe riqueza, sino la del hombre que un día estuvo abajo, miró hacia arriba con hambre verdadera, y decidió que no iba a detenerse hasta conquistar un mundo que antes parecía reservado para otros.